La izquierda en el gobierno está unida, pero está dividida a la vez, ¿no? Hay una unión, digamos, hay seis ministros que son más o menos de centro moderados, y hay los otros ministros que son más de la extrema izquierda, ¿no? Y incluyendo al premier, que utiliza más el marxismo como lucha de clases, como enfrentamiento, como hemos dicho, ¿no? Y están los moderados que van más por las libertades, más por respeto al Estado de Derecho, más por evitar las confrontaciones, sino llegar a consensos y a concertación en el marco de la democracia, igualmente con el Congreso, para limar las perezas y lograr sacar leyes que promulguen para beneficio de los más pobres. Bueno, esa situación hace que tengamos que preguntarnos, entonces, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Por qué no está unida 100%? ¿Y por qué la división? Una explicación es que la democracia representativa divide aguas, parte aguas entre la izquierda extremista y la izquierda moderada. Pero aún la izquierda moderada no está tan clara respecto de cómo asumir una situación con la democracia representativa, que la defiende 100%, la acepta totalmente, no la acepta parcialmente, la acepta unas cosas sí, otras cosas no. Por ejemplo, la extrema izquierda con Cerrón, Perú Libre, en su ideario dice que el socialismo no aboga por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad de expresión puede llevar, no lo dice exactamente así, pero como al libertinaje, y a que, digamos, algunos sectores impongan a otros una forma de pensar y de ser, y debe ser el Estado quien eduque, quien forme, y el Estado se convierte en el gran concientizador de la población y del mundo, de la sociedad, ¿no? Entonces, y ya no hay la libertad, porque obviamente se coacta la libertad. Porque ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla a quien va a decidir qué contenido debe ir aquí y allá? Eso es verdad que es una coacción de la libertad, esto es clarísimo. Entonces, ese pensamiento que está en el ideario de Perú Libre es parte del pensamiento que tiene Cerrón, obviamente. Cerrón es el creador de ese pensamiento, ¿no? De ese ideario. Y obviamente Bellido, Bermejo y los demás, y en Congreso tiene seguidores, quieren hacer obviamente esa situación. Por eso es que está saltando, y en parte tiene razón la extrema derecha, de que obviamente quieren generar una situación de un gobierno controlado desde el Estado. Entonces, casi un comunismo, digamos, ¿no? Para ponerlo en frases sencillas de ellos. En parte, sí, pues, o sea, si quieres coactar la libertad. Por lo tanto, el socialismo democrático, ese sector de socialismo que señala que la democracia representativa no es un medio, es un fin en sí mismo. O sea, esta democracia representativa históricamente es un avance para los pueblos. Marx decía que qué bueno que llegue la revolución burguesa. ¿Por qué? Y la revolución burguesa trajo esta democracia liberal, la separación de poderes, la alternancia en el poder, la libertad de prensa, libertades económicas, todos los derechos liberales de la libertad. Y decía Marx que está muy bien, porque claro, cuando había el feudalismo, la semifeudalidad, el mundo oligárquico, donde había el control del poder por unos cuantos, donde esos cuantos oprimían a la mayoría, pues obviamente, y cuando ya ahora todos son iguales, libres e iguales ante la ley, entonces es una revolución. Y eso es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Recién estamos en un proceso revolucionario de igualdad ante la ley. Parece que no hay una conciencia mayor de esto, pero hace 40 años, yo decía, en 1980 recién votaron los analfabetos en castellano. Los analfabetos en quechua y en otros idiomas siempre han votado. Era una desigualdad ante la ley, clarísima. Clarísima. ¿Quién podía juzgar que los que eran analfabetos en castellano eran menos inteligentes que los que eran analfabetos en quechua? No, pues. La inteligencia está en ambos lados. No conocer un idioma no te hace incapaz de poder procesar y de distinguir las cosas, ¿no? Y de discernir y de votar, ¿no? Y por eso se reconoció en el año 80 que todos, incluyendo los analfabetos en castellano, podían votar. Los analfabetos en quechua siempre habían votado. Entonces, y eso dicho sea de paso, la reivindicación que hace Bellido en esta situación de que Castillo permite que, bueno, sí, haya una serie como florecimiento de todas las fuerzas, y Bellido que tenga esa reivindicación del quechua, a veces mal usado, yo entiendo, sí, en agresión, en burla, no es la forma, ¿no? Él debería decir, miren, yo soy quechua hablante, mi lengua materna es el quechua y pienso mejor en quechua. Discúlpenme, tengo que hablar en quechua porque quiero expresar mis ideas de la mejor manera.
Eso es lo asertivo en relación con el manejo de un idioma. Yo no puedo utilizar una lengua secundaria, una lengua que le he aprendido como no la primera lengua materna, y por lo tanto me cuesta articular unas ideas. Entonces, permítame, por favor, voy a hablar en mi idioma. Y bacán. Entonces tiene que llevar un traductor y tiene que hacer toda una situación de traducción quizás simultánea, y ya está. Pero esa situación, por ejemplo, de Bellido, de todas maneras, a pesar de hacer una reivindicación un poco altisonante, un poco caja de resonancia, un poco de confrontación, a pesar de eso, tiene una lógica el hecho de reivindicar la lengua materna del quechua. Bien, entonces, esta situación de revolución que hay democrática es una revolución democrática importante y valiosa, y la izquierda no lo ve, no lo percibe así. Entonces queda el tema de Cerrón, ¿no? Que quiere sí, digamos, que las libertades sean secundarias y que lo que prime es la igualdad. Porque en el marxismo más clásico y en todo lo que es el socialismo más estatista, la igualdad está por encima de la libertad, y lo que es el liberalismo, la libertad está por encima de la igualdad. Pero para nosotros el socialismo democrático, somos socialistas porque somos democráticos y asumimos la democracia representativa como porque somos socialistas, porque eso nos permite mejorar las condiciones de vida de la población. María Isabel Remí en un estudio le señalaba que cuando hay procesos largos de democracia, hay estudios sobre esos procesos largos de democracia, la población se empieza a organizar y empieza a reclamar sus derechos, ya no solo los derechos de la libertad, sino los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos de segunda, tercera, cuarta generación, y va buscando la igualdad. Entonces la democracia te permite también procesos de igualdad. De eso se trata, y eso es lo que hay que construir. Pero claro, eso significa un repensar lo que es el socialismo democrático, que es una tarea urgente. Eso está, me parece, detrás de esta pugna entre Cerrón y lo que significaría el otro sector de izquierda, que sin decirlo, porque no lo tiene tan claro, ya lo voy a demostrar con un videíto de un dirigente de Nuevo Perú, que no tiene tan claro la salida cuál es. Y entonces esa situación hace que se entrampe y que, por supuesto, el sector extremista empiece a ganar cierto terreno. Volveremos.